La TNB aquí lo podemos ver. Si se acuerdan que ayer les ejemplifiqué esto, ¿verdad? Observen cómo aquí tenemos una curva suave, ¿verdad? Una curva suave. ¿Por qué? Pues porque la trayectoria, prácticamente la trayectoria, primero que nada, se traza de forma continua y no experimenta cambios abruptos. ¿Sí? No tiene partes en pico, entonces por eso es que es suave. Por lo tanto, pues toda la curva es diferenciable, por lo menos en esa partecita, en cualquiera de sus puntos. En cualquiera de sus puntos, entonces, si es que es diferenciable o derivable, es decir, como es suave, va a tener ese frame o ese marco constituido por esos tres vectores que van a ser unitarios. Tenemos el vector normal, el vector tangente. Observen cómo el vector t pues es tangente a la curva en ese punto, ¿sí? Tenemos el vector normal que es perpendicular al anterior, pero que va a apuntar hacia el lado cóncavo de la curva, ¿vale? Y tenemos al vector binormal que es perpendicular a esos dos, ¿vale? Bien, entonces tenemos ahí a ese marco TBN. Fíjense bien, aquí tenemos una lectura, dice: la figura 7, ilustrada por el ejemplo 6, muestra los vectores TNB en dos locaciones de la hélice. ¿Cuál es la hélice? Bueno, es esta que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí tenemos un pedacito de esta hélice. ¿Se acuerdan que esta es una hélice, o bueno, es una trayectoria, pues sí, en forma de espiral, exactamente, una espiral circular, ¿verdad? Esa espiral circular, si se acuerdan que va a estar sobre X y sobre Y, ya lo platicamos. El paso en Z, observen cómo es lineal. Entonces ese paso va a ser así, va a ser gradual. Si fuera, por ejemplo, otra función, por ejemplo, t cuadrada, sabemos que t cuadrada, conforme t aumenta, ese valor va también a aumentar. Entonces ahí ¿cómo sería? Sería como que se va alargando, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el paso que viene expresado por z, pues va a ser más largo, porque está al cuadrado, ¿sí? Ese, si quieren, ahorita lo checamos cuando veamos un ejercicio. Entonces ese es precisamente una trayectoria espiral circular. Entonces aquí dice que está tomando un pedacito de esa trayectoria, y dice: en general los vectores Tn y B comienzan en varios puntos de la curva de un conjunto ortogonal de vectores llamado TNB frame. Frame viene siendo marco, ¿sí? Es como un marco o estructura. La estructura o marco TNB está constituido por esos tres vectores. ¿Cuál es ese marco o estructura TNB? Es lo que tenemos aquí. Este es ese frame o ese marco, ¿sí? Que les comentaba que prácticamente se va a mover en la trayectoria y va a hacer ese tipo de movimiento, ¿no? Sí, los vectores pueden hacer ese tipo de movimiento. Ahorita vamos a estudiar otro parámetro también muy importante, pero ese es el marco TNB, el cual se mueve a lo largo de la curva conforme t varía. Es lógico. Este marco TNB juega un rol muy importante en la rama de la matemática conocida como geometría diferencial y en aplicaciones del movimiento de naves espaciales. Bueno, yo les comentaba que este tema de curvatura pues es uno de los temas fundamentales para entender ramas de las matemáticas más avanzadas que tienen que ver con la geometría, por ejemplo, la geometría diferencial, por ejemplo, la topología, ¿sí? Estas ramas de la matemática, bueno, pues ya son bastante más avanzadas. Ya ahí, por ejemplo, se habla de tensores. Son la matemática que en un momento dado permite describir cómo son espacios de n dimensiones, cómo se comporta el espacio
pues que nosotros conocemos, ¿no? Recuerden que en astrofísica ya avanzada, pues se habla mucho de los hoyos negros, ¿no? De los famosos agujeros negros, de los agujeros de gusano, de las supernovas. Estos cuerpos se logran describir gracias a este tipo de geometría, ¿sí? La geometría diferencial, aquí dice geometría diferencial, que también se le conoce como geometría no euclidiana. Incluso yo pensaría que la geometría diferencial es una rama de la no euclidiana. Y sí platicamos allí en su momento cómo estuvo el rollo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Lobachevsky y de ¿cómo se llama? De Riemann. ¿Sí recuerdan, no? Y hicimos unos dibujitos, ¿no? ¿Sí recuerdan o no? ¿Sí? O sea, por ejemplo, en la geometría de Euclides hay un axioma. Acuérdense que la geometría euclidiana se llama así porque Euclides, que fue un matemático y geómetra griego, casi contemporáneo a esos filósofos clásicos. A ver, busquen por favor Euclides. Creo que ha de haber vivido por el año 200 antes de Cristo. Euclides. ¿Sí? Vayan buscando la fecha de Euclides y de Aristóteles. No, sí, Aristóteles. ¿Qué año vivió? ¿Quién? Euclides, 325 antes de Cristo. 384. ¿Y Euclides? Antes de Cristo. Les digo que es contemporáneos a esos filósofos viejos, ¿sí? Entonces, prácticamente, híjole, pues qué pudiéramos pensar, que prácticamente Euclides se basó en la filosofía aristotélica para establecer esas leyes que rigen a la geometría, y de ahí vienen los famosos axiomas, ¿sí? De hecho, Euclides escribió una obra que se llama Elementos, y ahí se menciona en el material que les compartí al inicio. Sí, lo leyeron, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Los elementos de Euclides, si bien son una serie de libros, cada libro trata sobre cierto tema y ahí se establecen esos axiomas de la geometría. Entonces los matemáticos del siglo, principalmente en el siglo XIX, les empieza a inquietar uno de los axiomas de Euclides, y el axioma que les inquietaba era el que decía que por un punto exterior a una recta pasa una y solamente una perpendicular a ella. Pues obviamente es un axioma, porque si tú lo piensas, no tendrías dudas. Efectivamente, tú tienes una línea recta, un punto exterior a esa línea, y por ese punto exterior a esa línea va a pasar una y solamente una perpendicular a la que tú estás teniendo, a la que tienes originalmente, ¿sí? Pues estos matemáticos la pusieron en duda, pero la pusieron en duda porque empezaron a estudiar cómo se comporta la geometría en superficies curvas. Euclides desarrolla todos sus axiomas basándose en planos, ¿sí? Superficies planas. Pero estos matemáticos empiezan a trabajar con superficies curvas, ¿sí? Entonces empiezan a darse cuenta, por ejemplo, cuestiones como esta. Nosotros en la geometría plana sabemos que independientemente cómo sea el triángulo, la suma de sus ángulos interiores, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto? 180 grados. ¿Sí? Ese es un teorema. Un teorema que surge a partir de los axiomas Euclides. Pero, ¿qué pasa si ahora el pizarrón lo cojo y lo curvo? Lo hago curvo. De tal manera que me quede una cosa como esta, por ejemplo, ¿no? ¿Sí se fijan? O sea, tomo el pizarrón, lo curvo, y entonces este triángulo
pues ahora me va a quedar pues así. ¿Sí? Y entonces en ese caso, bueno, se le llamé alfa a este beta y a este lambda. En ese caso, ya la suma de los ángulos ya no va a ser 180. Ya no va a ser 180. De hecho, va a ser menor de 180. Y si ahora, por ejemplo, lo hago así, o sea, vamos a suponer, ahora deformo ese plano y que me quede así. Y vamos a suponer que ahora ese plano lo deformo así de esta forma. A ver cómo sería. Déjenme tratar de ilustrarlo. A ver, vamos a suponer que lo deformo de esta manera. Por ejemplo, así. Vamos a suponer. Entonces el triángulo ahora se va a quedar de esa forma. Se va a deformar. Y entonces ahora, ¿qué va a pasar? Este era alfa, este era beta y este era gamma. ¿Y ahora qué pasa? Que la suma de los ángulos inferiores va a ser mayor de 180. ¿Sí? Pero esto hay que entenderlo. No quiere decir que Euclides se haya equivocado. Euclides analizó la geometría desde el punto de vista de los planos. ¿Sí? Que ahora apliques esas reglas a situaciones distintas, diferentes, y que obviamente cambien, no quiere decir que el otro cuate te haya engañado. Simple y sencillamente el conocimiento ahora se ve desde otra perspectiva general y pues te das cuenta que ahora ya el conocimiento ha aumentado. De hecho, pasa lo mismo con la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad general es matemáticamente muy complicada. Por ejemplo, en la teoría de la relatividad general se habla de que la gravedad es precisamente la deformación del espacio-tiempo. Y esa descripción del espacio-tiempo es gracias a estas geometrías diferenciales. ¿Sí? Pero en el concepto de Newton, en la física clásica, la gravedad se debe a la materia, a la cantidad de materia. Entonces aquí la pregunta es, ¿Newton nos engañó? Porque ahora en la teoría de la relatividad general se dice que la gravedad se debe a la deformación del espacio-tiempo. Entonces, Newton estaba equivocado. Y pues la respuesta sería no, sino que Newton vio el universo con unos binoculares por 10, por 100, vamos a ver, por 100. ¿Sí me explico? Y cuates como Hilbert, como Hubble, como Lemaitre, como el mismo Einstein, lo vieron con unos binoculares por 10.000. ¿Sí? Entonces, ya hay una perspectiva más grande. Pero lo que veías con los 100 volts, que fue con los que lo vio Newton, pues no estaban equivocados, estaban limitados. ¿Sí me explico? De hecho, la mecánica de Newton, la mecánica de Einstein o de la relatividad general, se reduce a la newtoniana cuando las velocidades son muy pequeñas. O sea, si ustedes aplican a las ecuaciones de Einstein, de la teoría de la relatividad general, la mecánica relativista, y le aplican a esas ecuaciones velocidades muy pequeñitas, se reducen a las ecuaciones de Newton. ¿Sí? ¿Qué sí que no está? Entonces aquí sucede lo mismo. Sigue siendo válido esto, por eso es que incluso hasta lo seguimos utilizando, se sigue enseñando, pero claro, bajo la perspectiva de que estamos en planos. Y esto es precisamente algo que debemos entender, porque a veces somos muy mimosos con la historia, sobre todo ahorita porque hay muchos psicópatas que tratan de cambiar la historia, para que la gente tenga otra idea de lo que en verdad es. Y hay que ser muy cuidadosos, porque uno tiene que analizar la historia en base a la mentalidad de el tiempo que era. Si nosotros nos vamos allá a esa cultura griega clásica,
ellos como que eran muy cuidadosos del orden. Acuérdense, ¿quién fue quien bautizó a los números irracionales como tales? Pues fue Pitágoras. Pitágoras se dice la historia que fue el que bautizó los números irracionales así. ¿Por qué? Porque eran números que se comportaban de forma muy loca. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no eran esa cosa perfecta que era ese cociente, ¿verdad? Que son los racionales. Entonces, él estaba fascinado con su teorema chingón, ¿verdad? Recuerden que ellos eran así como que muy metódicos, como que la proporción áurea y la cuestión de la perfección en la proporción, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para ellos la proporción era algo como mágico. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Descubren los irracionales y Pitágoras se vuelve loco. ¿Por qué? Pues porque empieza a darse cuenta que su teorema no funciona con números que son reales. Y entonces dice, no, esos números están locos, son números irracionales. Entonces es una cultura bastante fascinante, la cultura griega. Recordemos, es muy chingona esa cultura, porque antes de los filósofos clásicos, estaban los presocráticos, y de hecho Pitágoras fue uno de los presocráticos. ¿Sí? Pitágoras, si mal no recuerdo, el mismo Tales de Mileto también era de los presocráticos, y estos cuates, aparte de ser matemáticos, pues eran también filósofos y tenían a veces ideas muy mafufas sobre filosofía. Por ejemplo, algunos creían que todo estaba hecho de agua y de fuego o de aire, ¿verdad? Por ahí Demócrito es el primero que habla de partículas atómicas, que creo que también es otro de los presocráticos, digo, no estoy muy seguro, pero hay que entender que se logra un gran avance con esos filósofos clásicos que son Sócrates, el primero, luego viene su alumno Platón, y luego el alumno de que es Aristóteles. Y con Aristóteles es cuando esa filosofía tiene esa base sólida, porque se basa en la razón, ¿sí? Se basa en, pues el famoso silogismo, que sí, hay que reconocer que tiene fallas. Sí, sobre todo muchos filósofos sobre todo modernos, han criticado mucho a la filosofía de Aristóteles, pero fíjense, no ha habido corriente filosófica que haya tenido más auge o que esté vigente todavía hasta nuestra época, como la filosofía aristotélica. ¿Sí? Por ahí, hasta, recuerden, va muy encajado la cuestión con la matemática, porque recordemos que luego viene Descartes, que es otro de los matemáticos chingones, y Descartes es el padre del racionalismo. ¿Sí? Y de hecho, otro de los grandes matemáticos, Leibniz, es racionalista. Claro, ya en el siglo XX pues vienen algunos cuates así un poquito más fumadones, como Russell, como el mismo Gödel. A ver si luego hablamos algunas cosas interesantes de estos cuates, pero bueno, así está más o menos el asunto. Entonces, lo que descubre Lobachevsky y Riemann, que curiosamente Riemann es el alumno predilecto de Gauss, ¿verdad? El cuate que nos legó las sumas de Riemann en cálculo integral, ¿se acuerdan, no? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Sí? Yo casi estoy seguro que muy probablemente en esta semana, ya cuando yo vea esos perfiles ahí en el WhatsApp, van a poner ahí la fotito de Riemann o de Sócrates, ¿no? Esos cuates, ¿verdad? En vez de poner ahí, ¿verdad? El oso, ¿saben qué ponen ahí el oso? ¿Saben? Se pica. Entonces, pues más o menos así está el asunto. Ahora, esto de aquí es muy, muy importante, sumamente importante. Aquí yo quisiera hablar acerca de esto, que creo que como que les llamó un poquito la atención. Movimiento de naves espaciales. ¿Por qué es esto? Bueno, esto, quienes se meten mucho son los de mecánica.
¿sí? Y tal vez los de materiales también, ¿sí? Por eso esa tontería de que materiales es una carrera que va en decadencia, yo no sé quién diablos la dicen, ya, yo creo que sí se fijan más o menos de qué niveles, ¿no? Y que diga que materiales no, para nada. Ahora sí como yo el Pirro dice, órale, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Sí o no? Nada que ver, está bastante mal, pero bueno, se están solucionando las broncas. ¿Por qué movimiento de naves espaciales? Fíjense bien, cuando un cuerpo se mueve muy rápido, el espacio que lo rodea sufre deformaciones, ¿sí? Por ejemplo, un avión. Sí saben que un avión, más o menos esos aviones a reacción, viene teniendo una velocidad como de 800 kilómetros por hora, más o menos a velocidad de crucero, ¿sí? Entonces, en las alas son las que sostienen el avión. Y eso, y la fuerza que lo sostiene es lo que se conoce como sustentación. Muchos teóricos dicen que esa fuerza de sustentación se debe a la diferencia de presiones que se dan con el aire que pasa por la parte superior del ala y la presión desarrollada por el flujo de aire en la parte de abajo del ala, ¿sí? Se llama intrados y extrados. Entonces, esa diferencia de presiones es lo que lo que establecería la sustentación del avión, ¿sí? Por eso es importante que el ala tenga cierto ángulo de ataque, así se llama, el ángulo que forma el ala con el flujo del aire. Ese es lo que se conoce como el famoso ángulo de ataque. La idea es que ese flujo sea laminar. Si se han fijado, por ejemplo, que hay los famosos túneles de viento, ¿sí? Aquí le hubieran pedido a Santa Claus un túnel de viento para que empiecen ahí, ahora que los mecánicos estén ya ahí en sus coches chingones, ¿sí o no? De General Electric, ¿verdad? ¿Sí o no? Eurocopter. Pues es que es para ustedes, pues, pero pues hay que ser también fregones y aparte de eso, pues ser buenas personas, porque ya ven que si no es así lo que pasa, ¿verdad? Ante todo. ¿No? ¿O estoy exagerando? ¿Estoy exagerando? No oigo. ¿No? Estoy tomando café, ¿eh? No creen que estoy echándome otra cosa. Entonces, tiene que ser laminar cuando ese ángulo de ataque es de cierto valor. Empieza a haber el flujo turbulento y entonces esa turbulencia hace que ya no haya sustentación y el avión pueda caer, ¿sí? Bueno, pero ya en esos aviones modernos que son a reacción, tienen un tipo de motor que se llama turbofan. Entonces ya viajan a velocidades de 800 kilómetros por hora. Si quieren pueden buscar velocidad de crucero de un avión comercial, búsquenlo, creo que han de ser como 800 kilómetros por hora, búsquenlo. No me crean, sí, porque los aviones de hélice, por ejemplo, sí saben que aquí ya se está construyendo aquí en la hermana República de Guanajuato, ¿verdad? Como dijera el buen Alex Lora, se están fabricando ya aviones 100% mexicanos. Está, por ejemplo, el Halcón 2, pero es un avión de turbo, no es de turbohélice, es un motor de pistón, ¿sí? Turbohélice es cuando es también aviación, pero tiene hélices. Este es de pistón y viaja como a 300, poquito menos de 400 kilómetros por hora esos aviones de pistón, ¿sí? Ya los de reacción, ya los comerciales 800 más o menos. Los militares, esos ya es Mach 3, Mach 4, el Mach, bueno, si se escribe Mach, pero es Mach, es la velocidad del sonido, o sea, tantas veces la velocidad del sonido. Entonces esos cuates ya 1200, 1000, no, mucho más, ¿sí? Ya los muy modernos. Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque cuando hay mucha velocidad se deforma el aire que está a un lado de las alas, se comprime, ¿sí o no? Hay fuerzas, debido a esas velocidades, esas fuerzas, se comprime. Y aquí ya entra una rama de la ingeniería bien chingona, pero hay que decirlo, difícil, sí está difícil,
que se llama medio continuo. El medio continuo viene siendo, el continuo viene siendo el espacio que rodea a cierto elemento. Por ejemplo, en el caso de un avión, pues el medio es el aire. En el caso de un barco, un submarino, es el agua. ¿Sí? Ese viene siendo el medio continuo. Entonces, ese medio continuo, cuando experimentan esas fuerzas, se deforma. Y entonces allá se tiene ya, si quieres hacer análisis fregones, meterse con mates ya de high level. O sea, no hay de otro. Y ya es puro cálculo vectorial, incluso tensores. Sí, porque los tensores son más difíciles que los vectores. ¿Sí? Es como hagan de cuenta, más o menos como el avioncito halcón que estamos haciendo aquí, que se está haciendo aquí en Guanajuato, con un, pues con una 340, ¿no? Sí, ese avionzote, grandote, que ha llegado aquí a Querétaro, sí, el A340, sí lo saben cuál es, ¿no? Busquen el A340. Es el avión más grande del mundo. Sí se llama así, ¿no? A340. ¿A380? ¿Ya lo vieron? A340, ¿no? ¿O cómo se llama? Es el avión más grande que hay. Bueno, no es el más grande, porque el más grande es un ruso, pero es el Antonov, creo que es el más grande. Un Antonov, pero este es uno de los más grandes. Ha llegado aquí a Querétaro, Sí, pinche avionzote, pero nada más que entra por allá. Entonces está más complicado. Hay que meterse por ahí, O sea, sobre todo los que van a mecánica y los que van a materiales, tienen que entrarle sus rollos, porque por ejemplo ya en mecánica, el medio, ¿cuál viene siendo? Pues el material, ¿sí o no? Los materiales, los que se van a deformar cuando están sometidos a tensiones sumamente enormes, calor, por ejemplo, ¿sí? Y por ejemplo ahí cuando están en el turbofán, se generan temperaturas de miles de grados centígrados, 2000 grados centígrados, entre 2000 y 3000. Entonces, los álabes son como las aspas de un ventilador, ¿sí? Comprimen el aire, entonces son sometidas a tensiones pues tremendas, y ese es un medio continuo. Entonces hay que meterse ese rollo pues para diseñarlas bien, ¿sí? Para saber qué tipo de materiales, y volvemos a lo mismo, los materiales ahí están, ¿sí? Los de mecánica. Entonces aquí la idea es comerse al mundo, pero para bien, pues para que esto funcione bien, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que entrarle estos rollos. Bien, luego aquí dice que el plano determinado por el vector normal y binormal en un punto se llama plano normal. Y consiste en todas las líneas que son ortogonales al vector tangente, pero también vamos a tener otro plano que se llama plano osculador. El plano osculador va a estar determinado por el vector tangente y el vector normal. Entonces fíjense, va a haber dos planos. El plano normal, que lo determina el vector binormal y el vector normal. Acuérdense que dos vectores determinan un plano. Y tenemos el plano osculador, que lo determina el vector tangente y el vector normal. Bueno, y aquí tenemos un resumen de las fórmulas que vimos en esta unidad. Bueno, no son todas, pero sí las que se refieren a estos tres vectores: el vector tangente, el vector normal, el vector binormal y las fórmulas de la curvatura. Bueno, pues ha llegado el momento del atasque, ¿verdad? Agárrense uno, ¿verdad? De los de aquí del 1 al 6. ¿Sí? Eso hasta parece así como buffet. Tú vas y dices ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál? ¿Cuál? Agárrense uno, el primero. Nada más vamos a hacer uno. Sí, porque no nos va a dar tiempo para
No nos va a dar tiempo para hacer más, ¿eh? El que sea. A ver, ¿cuál hacemos? ¿Cuál? ¿El 4? A ver. Yo seno de t. ¿Así está grabando? Coseno de t de mi más seno de t de j más logaritmo natural del coseno de t en k. Y nos pide que calculemos la curva de 0 a pi cuartos. Siento le voy a desconectar aquí al... Yo creo que mejor lo apagamos, ¿no? Sí. No hay tanta broma. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Pues está fácil. Acuérdense que vamos a aplicar esta fórmula. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Para la longitud de forma de corriente. ¿Sí se acuerdan? Sí. Entonces hay que sacar la prima, la derivada de la función vectorial, que sería menos 0 de t en i más coseno de t en j más menos tangente de t en k. ¿Sí están de acuerdo que va a ser menos tangente, verdad? Porque acuérdense que es 1 sobre u, o sea, 1 sobre coseno por la derivada del coseno, que es el menos n. Entonces me va a quedar menos n sobre coseno, que es menos tangente. ¿Sí o no? Entonces, ¿sí? Bien. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Sacar la norma. A ver, sería raíz cuadrada de seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t más tangente cuadrada de t. Y esto es raíz de, aplicamos las pitagóricas, y eso me da 1 más tangente cuadrada de t. Pero esa también le aplicamos otra pitagórica y queda secante cuadrada, ¿sí o no? ¿Sí va a quedar así, no? Esta, perdón, aquí me falta esto. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí o no? Entonces, va a ser que la integral, ¿de dónde a dónde? De 0 a pi cuartos de la secante de t diferencial de t. Esa es la directa. ¿Cuánto es la antiderivada de la secante? ¿Cuánto les dan ahí? ¿La tienen? Si eso de medio continuo está complicado, ¿eh? O sea, yo la llevé en la maestría, esa de espacial. Era un profe bien fregón, un doctor, sí. Se apellidaba Curiel. Y llevaba un libro. Curiel. Se apellidaba así, no recuerdo su nombre. Y era un libro cuyo autor era ruso, pero se apellidaba Landau. Parecía francés, pero no, era ruso. Estaba bien perro así. Es más, nada más vimos en todo el curso, creo que unidad y media. Estaba canijo, porque se mete mucho con con los tensores de Einstein y cosas de esas. O sea, sí está bastante, el tensor de tensor, el gradiente de tensores, puras cosas así high level. Pero si las logras entender, yo creo que te vas a poder, y les digo yo creo porque yo no lo entendí. Así yo tengo que ser sincero. La verdad, sí, se me hizo mucha mafumada, muy fumado, o sea, no, a pesar de que era un excelente profesor, no le agarramos la onda. Pero yo creo que si lo logras entender, no vas a tener ninguna bronca en medirte en cualquier centro de investigación así de esos a nivel mundial. Neta. ¿Sí? Entonces, si quieren consigo el libro, se los comparto para que lo vayan estudiando. Digo, pues desde una vez, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad?
Pero sí está bastante bueno. Bueno, ok. Entonces, ¿cuál es el interés de la secante? ¿Logaritmo de qué? Logaritmo natural de secante de t más tangente de t. De secante de t más tangente de t. ¿Así? ¿Para el resultado? ¿De 0 a pi cuartos? Ok. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? Logaritmo de la secante no la tengo en la Maizoro, pero la secante es el inverso de qué? Del coseno, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces va a ser así. En el límite superior y en el inferior. ¿Sí o no? Va a ser 1, ¿no? ¿Mande? Así. Entonces, ¿cuánto vale el coseno de pi cuartos? Raíz de 2 sobre 2 va a ser ¿cuánto? Raíz de 2 sobre 2, entonces va a ser raíz de 2, ¿no? ¿Sí? Sí, porque es raíz de 2 sobre 2. Tú le aplicas la ley de sándwich y te queda 2 sobre raíz de 2. Que viene siendo raíz de 2, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí está bien? Luego. Y luego la tangente de pi cuartos, esa es... ¿No existe? No, sí existe. ¿Cuánto vale? 1, ¿no? Tangente de pi cuartos es 1, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es 1? ¿Otra que puedo ahorrar? 1. Menos. Este puente va a ser 1 y este va a ser 0. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? Logaritmo de raíz de 2. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué cosa? Unidades lineales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me está pidiendo longitud. Entonces, no sé las unidades. ¿Por qué no sé las unidades? Porque el ejercicio no me dice si esta posición, este vector posición, está en metros, centímetros. No me dice. Si me dijera, pues ya sabría las unidades. Pero tengo que poner unidades lineales. Unidades lineales, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, ahí está. Del 7 al 9 son ejercicios que nos piden contar la longitud de curva, pero en decimales. Fíjense bien. ¿Por qué no lo piden en decimales? Porque no se puede aplicar el teorema fundamental del cálculo, seguramente. Fíjense, vamos a ver, escójanse unos 7, 8, 9. Nada más lo voy a plantear. Sí, no importa. Escójanselo. 7, 8, 9. Si, es más, si tienen ahí el libro ahí en su celular en la mano y lo quieren escoger, órale. El 8. No, fíjense bien. El 8, voy a borrar. Dice, a ver, ¿cómo es? ¿R de qué? R de t igual a pi. T, logaritmo natural de t. T, logaritmo natural de t. ¿Es el logaritmo natural de t? Sí. ¿Sí? ¿Y de dónde a dónde? ¿De dónde a dónde? De 1 a 2. Así. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Vamos a hacer lo mismo. Fíjense bien. Esto es 1, sobre t, logaritmo de t más 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sabes? ¿Sí o no? Bien. ¿Cuánto vale la norma? O la magnitud de r' de t. Va a ser 1 más 1 sobre t cuadrada más... Este cuate de una vez vamos a desarrollar. A ver, me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Es logaritmo de t al cuadrado, o sea, por logaritmo cuadrado de t, para que se entienda.
¿Sí nos queda así o no? ¿Sí? Bueno, pues ¿qué podemos hacer ahí? Pues lo único que podríamos hacer sería sumar, o sea, podríamos hacer esto, fíjense, logaritmo de t, lo voy a poner así para que no se vea tan feo, porque esto a lo mejor como que nos estantea, pero aquí por t cuadrado más 2t cuadrado logaritmo de t más esos dos cuates se suman y me va a dar 2t cuadrada más 1 sobre t. ¿Sí están de acuerdo que así quedaría? ¿Sí o no? Sí. Sobre t cuadrada, perdón. Sobre t cuadrada, porque eso es el dato de la raíz. Si la sacara, sí quedaría sobre t. ¿Sí? Bueno, ¿y luego qué pasa? Haríamos esto. Es la integral de 1 a 2 de este chorizo. Este chorizo lo podemos poner así si queremos. Miren, habrá que diga, bueno, podemos hacer ahí algunas cosas. Podemos hacer esto de aquí, porque ya factorizar t cuadrada como que no va a ser muy práctico, porque ese no tiene t cuadrada. Pero vamos, sería una cosa como esta. Por ejemplo, así, ¿no? Más 1. Entonces, fíjense. A ver, ¿cómo se van a hacer esa integral? No tiene antiderivada, ¿verdad? O sea, aplicamos generalmente el teorema fundamental del cálculo. Encontramos la antiderivada y la igualamos en el límite superior y lo restamos la antiderivada en el límite de opción. Pero esto, ¿cómo te la haces? Entonces, ¿qué se va a hacer aquí? Integración numérica. ¿Sí se acuerdan, no? ¿Sí o no? Por ejemplo, trapecios. ¿Sí o no? Simpson. ¿Verdad? Rectángulos. ¿Verdad? Sí, trapecios, rectángulos. Sumas de rima finitas. Por eso dice que aproximemos. Bueno, y pues ya se acabó la hora. Que pasen buena tarde. Fue un placer haber estado con ustedes. Mañana continuamos, Dios mediante. Y pues que pasen excelente tarde. Muchas gracias. Sas. No terminé de calificar. Es que miren, estoy revisando uno por uno sus exámenes de las películas, de los vídeos, y me faltaban como 15. Entonces, ya